Una experiencia donde sus participantes han tenido la oportunidad de conocer más de cerca las dos universidades públicas de la Comunidad Valenciana, que contienen mayor número de estudiantes con diversidad funcional en sus aulas universitarias. Y este campus me ha parecido un proyecto muy bueno porque no solo demuestra que todo tipo de persona puede llegar a estudiar, puede ganarse unos estudios y puede sacarlos, sino que además también ayuda a todo el mundo a concientizarse de que porque una persona tenga cualquier discapacidad no es no es inferior a otros. Bienvenidos, bienvenidas. Me gustaría que mis primeras palabras sean de bienvenida a este jardín botánico de la Universidad de Valencia, un edificio universitario, pero también un edificio abierto a la ciudad. La semana ha sido muy entretenida y hemos realizado actividades que nos han llevado de un lado a otro, pero en general he sentido que fuese cual fuese la discapacidad, todos podíamos apoyarnos uno en el otro para realizar las actividades en las cuales hemos participado. Pienso que si me aplico, sí, que voy a poder acabarlo. O sea que me han quitado un poco el miedo, ¿no? Es como que ya no lo veo tan difícil. Y me he encontrado con compañeros muy simpáticos, he vivido la experiencia y volvería a repetirla. Me ha encantado todo en general, pero me quedo con el deporte. Este campus yo he venido sobre todo para perder más o menos el miedo a la incertidumbre que sería ir a la universidad. Para mí la actividad favorita ha sido la del taller de los sentidos, porque bueno, era así un poco la que más nos ha permitido hacer a todos y una muy entretenida para ver cómo nos desenvolvíamos sin alguno de nuestros sentidos. Se están haciendo muchas actividades muy variadas y mi actividad favorita ha sido un taller donde se experimentaba con los 5 sentidos. Y lo que más me ha gustado ha sido lo que hicimos el viernes, que fue periodismo, la radio y la televisión. Es una buena forma de sensibilizar a la gente de nuestra edad y que ver posible que se puede estudiar una carrera. Y el campus inclusivo me está pareciendo una oportunidad, vamos, muy grande, muy grande. Y a mí el campus me ha gustado porque he conocido gente nueva de otras ciudades. De verdad tenía muchas dudas sobre estudiar en una universidad, cómo sería, porque yo tenía mucho miedo porque tengo una discapacidad auditiva, digo eso, pero como esta semana me explicaron todas las cosas que tenían especializadas, pues puedo hacerlo y las carreras que tenía pensado, he sabido más cosas sobre ellas y todo. La actividad que más me ha gustado fue cuando fuimos a la Universidad Politécnica, la de radio y televisión. Digo que más me ha gustado la universidad, yo la había visitado pero no tan a fondo como hoy,
y me ha gustado aún más. Soy una participante del campus y me ha parecido una experiencia genial, ya que he podido conocer universidades y sus instalaciones, es decir, por dentro. Esta actividad está enmarcada dentro del proyecto VLC Campus, Valencia International Campus of Excellence, y ha sido promovida por la Universitat de València, la Universitat Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido posible gracias al convenio de colaboración existente entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación ONCE y la Fundación Repsol.